Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado donde el consumo se sigue manifestando de una manera muy positiva. Consumo tenemos que ponderar la cantidad de carne que come por lo que vale. La carne vale a moneda constante aproximadamente lo mismo, ha mantenido el ritmo inflacionario con respecto al año atrás, un año atrás, con lo cual si estamos hablando de que se consumen 3 o 4 kilos más de un producto que vale lo mismo, la demanda ha aumentado. La demanda en términos monetarios, como se mide, como se debe medir, ha aumentado. Se come más de un producto que vale lo mismo, entonces se demanda más en términos monetarios. El consumo está bien, no sabemos, nadie lo sabe cuando se termine esta experiencia de la pandemia y de una cantidad muy grande de la población que está encerrada en su casa, que hace 2 comidas familiares al día, que están los chicos, que está toda la familia. Hay una demanda por otros alimentos que ya empezó a aflojar. No empezó a aflojar todavía la de la carne vacuna, pero se ven otros productos, como ser las bebidas. El pollo y el cerdo han debido ceder en los precios para acompañar esto, pero estamos en niveles de consumo de los tres tipos de carne muy altos, el orden equivalente, 117 kilos, solamente Estados Unidos no supera en el mundo. Podría haber habido un derrumbe de los precios. Los precios le ha ido peor al cerdo y al pollo que lo que le ha ido a la carne vacuna. Y los conserva, se va desgranando, se va deteriorando lentamente en términos reales porque hay inflación. Esa es la gran incógnita, que va a pasar cuando salgamos de la pandemia, no sabemos cuándo, se sincere en la caída de la actividad económica, la caída de la ocupación y la caída de los salarios reales. Que está un poco disimulado por la ayuda social, por los planes y por el hecho, lo hemos dicho varias veces acá, que los analistas de consumo dicen que las familias, se están financiando una situación tan difícil con el no pago de algunos servicios, con el no pago de tasas, con el no pago de alquileres, con el no pago de colegios, de seguros, despensas, atrasos enormes. Cada rubro que uno ve la contracara de que, ¿qué va a pasar cuando todo esto en algún momento, aún desconociendo la deuda acumulada, ya que empezará a pagar en algún momento para que no se corten los servicios? O sea que es una situación, además de endeudamiento, sobre todo en el Gran Buenos Aires, endeudamiento de las familias, que va desde todo lo que estoy contando, desde el no pago de la tarjeta hasta un endeudamiento con un usurero o con el almacén. Hay un proceso de endeudamiento importante que no se va a sincerar, no se va a saber qué parte del gasto está libre para liberado una vez que no se va a dar hasta que una vez que todo esto pueden pasar semanas, pueden pasar meses. Pero mientras tanto, el consumo de carne, vuelvo a repetir, ponderando los precios por las cantidades, está firme. La exportación es un panorama diferente, muy complicado, muy contradictorio. De repente se ha recuperado muy bien la cuota Hilton, ahora empezamos a cumplir la cuota nueva y vamos a ver cuál es el ritmo. Europa, ustedes saben que se quedó sin stock de carne enfriada. Toda esta apertura de restaurante y demás se tiene que proveer no con la carne, hubo una gran cantidad de stocks que hubo que congelarlo y que no sirve para restauración o para lo llamado canal Oreca de calidad. Los precios pasaron los $11.000, se está pensando que puede llegar todavía por encima de eso. La exportación se encuentra con el problema de que no tiene, después de la última restricción de campos habilitados para cuota Hilton, han quedado menos campos, el novillo Hilton se está recalentando y no sería raro que no hubiera la cantidad de animales necesarios para cumplir la cuota de acá en más. Pero digamos que ese es un tema que se está recuperando la demanda lentamente. Vamos a ver ahora con la nueva cuota qué ritmo estamos. Hay una recuperación que en estas semanas se atribuye a que los importadores y en menor medida los supermercados se han quedado sin mercadería enfriada de calidad, que es lo que necesitan para reabrir. Tampoco se puede esperar un milagro de la demanda. Mucha gente mayor, mucha gente que no quiere salir de su casa, que no quiere arriesgarse. O sea, un tema, pero el tema de Hilton está bien. Las faenas con destino a Israel ya se están generalizando. La mayoría de las plantas exportadoras, o buena parte de las plantas exportadoras ya están trabajando, van a trabajar ahora en estos días. Y luego el mercado americano,
que es cierto que por razones circunstanciales tiene una demanda muy interesante. Chile lentamente está volviendo. Rusia está comprando, pero siempre con la limitación de los valores. Pero digamos que el resto de los mercados, cuando uno observa que en los últimos meses el 80% de los se lo vendimos a Rusia, bueno, con que ese nicho de alto precio tan importante para la industria como es el Hilton funcione, que funcione Israel es otra pata importantísima en la integración para la industria. Y está el tema de la 481, que no tenemos los números, pero por lo que estamos viendo, lo que nosotros sabemos, y no sabemos si es correcto, lo estamos viendo en Uruguay, está pasando lo mismo, para la cuota que se abre ahora el 1 de julio, se habría mandado, en números redondos, la mitad de lo que se mandaba en los trimestres anteriores. Claro, hay un riesgo enorme en materia de precios, en materia de que todo eso, quién lo va a comprar o cómo se va a colocar. El tema es China. Es el 80% de las exportaciones, el 20% de la demanda total de la Argentina. A veces comparamos, la caída de China sería una caída muy superior a que se cayeran todos los supermercados juntos de la Argentina, ese canal comercial. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. El tema China es particularmente complicado. China se amenaza desde todos los importadores, desde el gobierno, desde los analistas, todos, que China se va a derrumbar porque China fue una burbuja que nunca debió ser. Acaban de salir los datos de mayo. 370.000 toneladas de cerdo, 140.000 toneladas de carne vacuna. Si ustedes me preguntan qué es eso, en cerdo es la aparición de un tanque como Estados Unidos que le está metiendo 100.000 toneladas mensuales y va a meter más todavía, si no hay algún problema en el medio, en la guerra entre Trump y el gobierno chino. Con aranceles altísimos igual están metiendo 100.000 toneladas. El mercado tiene que sentir que lo que le falta es cerdo. Carne vacuna, el extraordinario interés por carne vacuna es un reflejo del gran faltante que ustedes saben, enorme, que tiene China por la peste porcina africana, que de hecho, sea de paso, no está resuelto. Hoy China, como dicen los operadores, no atiende el teléfono. La situación es muy complicada. Se vuelve a dar ese panorama de desconocimiento, de renegociación de contratos, los precios siguen cayendo, ya están, por decirlo de alguna manera, para ubicarse 40% abajo de la burbuja de octubre, noviembre del año pasado, que dieron la idea que China no tenía límites, bueno, tenía límites. Y el límite en buena medida lo pone el gobierno chino, que apenas los precios suben, le corta el crédito a los importadores, pese a que ha habido una zaranda tremenda, han salido muchos importadores de la actividad. Pero digamos que hay los volúmenes todavía a China son enormes, que no sabemos si todo esto, con el delay que existe 2 meses cómodamente entre que Sudamérica o Mercosur manda carne, mucho menos Australia, y la carne llega allá, que llega generalmente, con las cosas que están pasando en los últimos meses, se llega como un panorama que no tiene nada que ver en el momento que se contrató, que se pactó el contrato de abastecimiento. Pero digamos, es probable que en China hay una respuesta de los consumidores a que los precios siguen siendo los precios del cerdo. Siempre lo destacamos, 100% arriba de un año atrás y entre 3 y 4 veces lo que vale. Por eso el volumen, por eso todo el planeta se está dedicando a exportarle cerdo a China. El cerdo en China hoy vale entre 3 y 4 veces lo que vale en Alemania, en Dinamarca, en España o en Estados Unidos. Entonces hay una respuesta de los consumidores, hay una enorme cantidad de carne importada, que siempre todos los meses decimos, ahora se cae. En mayo, 140.000 toneladas de vacuno, 370.000 toneladas de cerdo. En cerdo están 150% arriba de un año atrás. Aparece este fenómeno que lo dijimos varias veces, vale para Europa, vale para nuestro país y vale especialmente para China. ¿Qué pasa si hay un rebrote, una caída, una reinfección? Bueno, lo hubo en un mercado, en el mercado más grande probablemente del mundo de productos frescos, Infadí, en Beijing. Tiene 2.000 puestos, 4.000 personas trabajando. Administrativamente trabajan 1.600 personas, tiene 110 manzanas. Ahí se canaliza mucho cerdo, mucho pescado y una cantidad extraordinaria, abrumadora de fruta y verdura. Carne vacuna aparentemente es solo una parte pequeña del abastecimiento de la ciudad, pero igual nos pegó a todos. El gobierno encontró un foco muy importante atribuido
a este mercado desinferido, un mercado de los llamados húmedos, donde la gente hace sus compras, donde se dan todas las condiciones para que el virus se desarrolle, frío, un enorme desfile de gente todos los días, miles y miles de personas, humedad. No podemos decir, la higiene no nos animamos a hablar, pero ya había pasado en el mercado, el famoso mercado de Hubei, donde se originó todo. Acá hubo un brote, 100 y pico de personas infectadas, que es un retroceso tremendo para China, encima en una ciudad como Beijing, que le había pasado bastante bien en el brote anterior, casi ajena. Y lo que descubren, puestos que en una tabla donde se cortaba salmón importado, que probablemente haya sido de Noruega, ahí sí se encontró el COVID. Se hicieron testeos masivos, todo esto pasó en una semana. Se hicieron 70.000 hisopados a productos cárnicos importados, no se encontró nada. La municipalidad de Beijing tuvo que echar marcha atrás y hacer una declaración pública: la carne es un producto seguro. Igual el mercado chino, podríamos hablar mucho sobre el mercado chino, es muy complejo, ya hay un momento que no se entiende nada. Las importaciones siguen siendo muy altas y probablemente contribuyan a que los precios en el mercado interno no ceden, pero los precios de importación, con el gobierno chino detrás, poderoso gran hermano, yo te he convocado para que la carne importada contribuya a que los precios se caigan, no para que suba. Hoy está en una situación difícil. La demanda, habría que hablar con... En estos últimos 10 o 15 días efectivamente hay menos, igual que pasó en enero y febrero, hay mucho menos contratos nuevos, pero se siguen cumpliendo cosas ya pactadas. El mercado chino es un mercado formidable, pero es, como dijo muy bien un analista uruguayo, es un mercado inmaduro que ya en los últimos 6 meses tiene saltos extraordinarios por el coronavirus, por la peste porcina africana, porque se llenaron, porque no vendieron para el año nuevo, porque el año nuevo no resultó lo que se pensaba. Contragolpes continuos de precios, es muy difícil negociar. Espero que estas técnicas de negociación no sean, aparentemente en algún momento hasta Europa pareció que la copiaba. Bueno, el tema pasó, se ratificó lo que todos los científicos contaban, o lo que contaban las mismas autoridades, y las autoridades lo tuvieron que reconocer. El COVID no se transporta, no se traslada a través de los alimentos son seguros, los alimentos importados son seguros, porque ellos necesitan de esos alimentos inseguros para detener el fenómeno inflacionario en el que están metidos por la peste porcina africana, que les mermó, no les diezmó, les mató el 40% del rodeo de cerdos. Acá hay que sentarse y esperar. Es imposible pensar, igual que en Uruguay, igual que en Brasil. Brasil es otro componente extraordinario. Así como Estados Unidos está metiendo 100.000 toneladas de cerdo, Brasil está en marcha. Brasil está metiendo 100.000 toneladas de carne vacuna por mes. Es un mercado donde el último número que había era 350 plantas de toda parte del mundo están produciendo para el mercado chino. Y el incendio, evidentemente, entre la caída de la demanda china, entre la gente que no sale de sus casas, entre la cantidad de stocks acumulados y entre el papel que estamos cumpliendo los exportadores, que estamos volcando enormes cantidades de carne como nunca vimos en un mercado de 6 o 7 millones de toneladas anuales entre cerdo y vacuno, no lo vimos jamás, una cosa así. Bueno, en términos, un matarife de nuestras pampas diría: el mercado chino tiene un atracón, no lo ha terminado de digerir, porque no terminó de digerir la gran cantidad de carne que compró especulativamente el año pasado, y evidentemente esa carne está dando vueltas. El panorama sigue siendo el mismo, ellos necesitan grandes volúmenes de carne. Acá hay algo que no sabemos, porque esto es hora a hora, día a día, que es la situación del COVID, la difusión del COVID en cada país. China preventivamente le ha dicho, claro, le ha dicho a las plantas donde hay 1.000 infectados que por ahora y preventivamente, eso pasa en Estados Unidos y pasa en Alemania, esta tremenda planta donde encontraron de 650 infectados en una planta que está trabajando en una proporción importantísima para China. Mirá, sabemos que no vienen los alimentos, pero por favor, si vos tenés 650 trabajadores con COVID probados, vamos a parar los embarques hasta que esto se aclare. Lo mismo sucede con alguna planta de Estados Unidos,
Y lo mismo puede suceder y va a suceder porque ahora lo que está pasando es que muchos frigoríficos en el mundo dicen, antes que me sancione el gobierno chino, paro, mando a los trabajadores a sus casas, paro la empresa, abro a los 3, a los 5, a los 10, a los 15 días después de una cuarentena, pero que no sea el gobierno chino el que me imponga el cierre de la planta, que no sé cuánto tiempo voy a tardar en recuperarla. Lo hago yo de motu propio, como una muestra de honestidad de decir, mire, hasta que yo no sepa qué me está pasando acá adentro, no sigo mandando, pese a que se vuelve a ratificar que los alimentos no pueden trasladar el virus. Argentina en eso no tendría, el papel estelar lo tendría probablemente el Uruguay, que tiene una situación muy baja en las plantas, una prevalencia extremadamente baja, pero Argentina está casi igual. Todos nuestros casos han sido absolutamente aislados, ya se ha procedido de acuerdo a un protocolo, los casos son contados con los dedos de las dos manos y se han resuelto favorablemente, y eran casos aislados, se han tomado un montón de medidas. No creemos por ahora que esto sea una ventaja comercial, pero lo que estamos viendo es que ya hay plantas que están saliendo del circuito proveedor en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania. En algún caso por el gobierno chino, en otro caso por reacción espontánea de cada planta, decir, mira, no quiero perder la habilitación, voy a parar hasta que no sepa. Claro, alguien que tiene 1000 infectados en una planta, probados, bueno, y con las dificultades que esto, sobre todo en Brasil, que se está extendiendo una enorme cantidad de plantas, es casi el foco. En Alemania fue el foco principal del rebrote de la enfermedad, es en los frigoríficos. Argentina está por ahora en una situación relativa, tiene una dispersión, una atomización de las plantas y una dispersión geográfica, las dos cosas trabajan a favor, no podemos, en materia del virus no podemos decir nada. La mejor situación la tiene Uruguay, todo se está pensando si no va a haber, los importadores chinos no van a tomar la precaución de comprar preferentemente carne de países o de plantas que están completamente ajenos al problema, por lo menos ajenos hasta ahora. Como verán, es un problema muy complicado. Yo me extiendo a veces un poco sobre China, pero China es imposible imaginar la ganadería argentina sin la pata china. El año pasado era 1 de cada 4 kilos, ahora es 1 de cada 5 kilos. Bueno, pensamos que sería un derrumbe, sobre todo de cara a un próximo semestre donde estacionalmente, y esto es raro el año que falle, la estacionalidad marca claramente que los próximos años, lentamente, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, vamos a tener más hacienda, va a haber sobre todo más hacienda de la que le duele al mercado, que es la liviana de consumo. Todos estos encierros que tarde o temprano, no será en octubre, será en noviembre, será en diciembre, van a aparecer. Un patrón muy claro, escasez en enero o febrero, suba de precios, después los precios tienden a declinar lentamente y tocan su mínimo anual. Esto ya hay muchos años de experiencia en este tema y de estacionalidad comprobada, tocan su mínimo anual en octubre, noviembre, corriéndose al mes de diciembre. Un último párrafo para el tema de la productividad del rodeo argentino. Ustedes saben que en el último año habíamos tenido una mejora del 1,5-2% en la relación ternero-vaca, una muestra de que estaba mejorando porque el año, la primavera del 18 fue extraordinaria, las pariciones del 19 fueron extraordinarias, el destete del 20 fue récord histórico. Este año el servicio 19, parición 20, destete 21, viene claramente con dos factores que hacen que no vamos a tener la misma cantidad de terneros el año que viene. El primero es el tema de la cantidad de vacas, tenemos 500.000 vacas menos, eso ya sería un tema. Y el segundo tema es que cada vez que avanzamos más en esta encuesta, que hacemos todos los años para esta época, de consultar muchos veterinarios, uno de los cuales nos deben estar viendo, para ir viendo cómo han sido los tactos han sido claramente inferiores al año pasado, pero 3%, 5%, pero hay caídas realmente muy preocupantes, muy grandes en algunos lugares donde justamente, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde la cría en la Argentina es más productiva, tiene un índices bajos en relación a Australia o Estados Unidos, pero altos en relación a nuestro país. Hay zonas de la provincia de Buenos Aires que tienen 78-80% de relación vaca-ternero contra 60%, 55% en Neonoa. Quiero decir, nosotros estamos usufructuando, este es el último año donde hay una camada de terneros
que se destetaron ahora, que gran parte se está recriando, gran parte ya están en los feedlots, que se está preparando para salir en el segundo semestre, la mitad y la otra mitad el año que viene, en números redondos. En Argentina los procesos de engorde son fulminantes, son cada vez más cortos, una camada abundante, un destete abundante se ve en el mercado. Pero lo que viene detrás, vuelvo a repetir, es que el año que viene, estos terneros que están empezando a nacer ahora, que van a empezar a nacer en julio, esta es una camada que es con menos vacas y con un índice que no nos arriesgamos a decir, diríamos, por lo menos un par de puntos la relación ternero-vaca va a caer. Si cae el número de vacas y al mismo tiempo cae la preñez, la combinación de esas dos cosas da claramente que el año que viene vamos a tener menos terneros. Vamos a ir afinando el cálculo sobre la marcha. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.